¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a su clase de genética general del curso de verano para ingeniería en agronomía del grupo 2. El día 29 de julio del año 2020 estamos iniciando la sesión en donde cerraremos el contenido temático de la unidad número 4 y a su vez pues ya daremos también por cerrado las clases presenciales del curso de verano de ingeniería en agronomía para genética general, ¿sale? Entonces, pues como saben, por el tiempo, por la premisa, pues no pudimos ver a profundidad y ahorita lo van a ver que una gran parte de los problemas de matemáticas que yo les había prometido, pues ya no va a dar tiempo de verlos, nada más lo vamos a ir mencionando. Y pues por ahí para que lo vayan tomando en consideración, ¿sale? Entonces, pues sin más, vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla. Entonces, en la última clase nos habíamos quedado en que existen procesos evolutivos que modifican o cambian las frecuencias génicas o alélicas, mutación, migración, selección natural y deriva génica. Como el modelo de Hanley-Weinberg nos dice que si no hay ninguna variación, pues no va a cambiar las frecuencias génicas y seguirían siendo exactamente lo mismo. Ahora bien, vamos a analizar otros términos relativos a este tipo de consideraciones, como la selección natural. En ese caso, la selección natural en términos someros nos habla acerca de la supervivencia del más apto. En este caso es una frase tautológica, es circular, o sea que es, como quien dice, redundante. Porque esta frase de la supervivencia del más apto nos dice que el más apto sobrevive precisamente porque es el más apto. O sea, el que mejor se adapta al entorno o al medio sobrevive precisamente porque es el que se adaptó de mejor forma para ello. Entonces, no es tanto así como podemos hablar de la selección natural. Entonces, por ejemplo, si hay variabilidad, en este caso, puede darse el caso de que exista ahí una condición en donde de una población, pues puede existir una adaptación específica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, la coloración de este pez, me parecería que al ser distinto de los demás, a lo mejor algún depredador pueda pensar que es tóxico, que es venenoso. Dice, no, pues yo me como los azulitos, ese naranja no lo conozco, entonces mejor no me lo como. Entonces, este se reproduce, hay más colores naranja, con el tiempo a lo mejor se adapta mejor y sobrevive más fácilmente los peces naranja que los peces azules, por una simple variación fenotípica. Ahora bien, también la selección natural está relacionada si el carácter, o sea, un rasgo, está asociado al fitness, y ahorita vamos a ver qué es el fitness. O sea, cuando un individuo presenta alguna característica que resalte con respecto al resto de las demás, no necesariamente es que quiere decir que se adapta mejor, sino que le confiere un rasgo de mejor, una tasa de mayor reproductibilidad con respecto a otros individuos de su misma especie. En este caso, ojo aquí, el fitness es una medida de la capacidad de un genotipo, hablando de forma para un individuo, para sobrevivir y reproducirse. Este es un concepto relativo, ya que el éxito evolutivo de un genotipo, individuo en particular, no está determinado por su fitness absoluto, sino por el fitness relativo en comparación con el fitness de los demás individuos. Muy importante resaltar esto, ¿por qué? Porque digamos en el caso que habíamos visto de los peces, la coloración de este pez, que tenemos aquí, el naranja, ¿de acuerdo? No le confiere una superioridad, por decir algo, característica con respecto a los demás, ¿vale? Simplemente es un cambio de la coloración y listo, ¿vale? No es que nade más rápido, no es que sea más fuerte, no es que sea más dinámico, no es que tenga superioridad con respecto al resto de los individuos de la población de este cardumen de especies. Simplemente tiene una característica que le permite resaltar con respecto a los demás. Puede darse el caso que esta característica sea favorable, entonces tenemos un fitness positivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, como ya le dije, a lo mejor el depredador natural de esta especie, pues, dice, no, al cambiar un cambio de color, ya no lo voy a comer. O al revés, que esta coloración, ¿de acuerdo?, lo haga más atractivo para los depredadores y sea el primero que se coma y no logre reproducirse. Tal cual. Entonces, es aquí lo menciona, es un éxito evolutivo para un genotipo, un individuo, y no está determinado por el fitness absoluto, sino por el relativo en comparación con el de los demás individuos. Entonces, el ser humano y el resto de las especies que están actualmente somos un conjunto de fitness, un conjunto de capacidades heredadas a lo largo del tiempo,
que nos han permitido adaptarse y sobrevivir y a su vez pues transmitir estas condiciones a la descendencia. Entonces, ojo aquí, no es que lleguemos en un punto, estemos ahorita en un punto de la evolución en el donde nos podamos considerar el último eslabón de la evolución humana, ¿de acuerdo? Que luego muchas veces así pensamos que ya el ser humano ya llegó a un punto en el que ya está súper adaptado, porque ya estamos viviendo en todos los ambientes conocidos aquí en el planeta Tierra y demás. No necesariamente puede ser así. Puede darse el caso de que cambien las condiciones climáticas o atmosféricas y adiós ser humano, ¿no? En este caso, recuerden que somos una especie, digamos, relativamente sensible a los cambios de condiciones medioambientales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay otras especies que podrían parecer menos evolucionadas y sin embargo son las que están mejor adaptadas. A mí me encanta hablar de este animalito, una especie que se llama así puntualmente tardígrado, aunque mucha gente se refiere a ellas como ositos de agua, que son unas como mini pulguitas que viven normalmente en charcos, ¿de acuerdo? Así son del tamaño de menos de 1 centímetro. Pero estos individuos, estos animalitos pequeñitos, son el último eslabón en la evolución de una especie, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque este individuo es capaz de sobrevivir a las condiciones más extremas de temperatura, de presión, de radiación ultravioleta, de vacío en el espacio. Estos monillos los llevaron al espacio, los dejaron en el vacío y seguían, bueno, aparte tienen la característica especial de que, por ejemplo, ellos se pueden morir por un tiempo y revivir, ¿de acuerdo? Cuando las condiciones sean favorables para que ellos revivan. O sea, imagínense eso, o sea, por ejemplo, que aquí en la Tierra ocurre un cataclismo, ¿no? Y que una persona dijera, pues mientras pase el cataclismo me muero, y ya que pasó el cataclismo que se restabilicen las condiciones ambientales y demás, entonces revivo, ¿no? Así monito, así. Ellos viven en charcos cuando es la temporada seca, que no hay agua suficiente para sobrevivir, como quien dice, se mueren. Tienen todos sus procesos metabólicos, todas sus funciones biológicas, así al mínimo, así ya están muertos. Pero cuando regresa la temporada de lluvias, que hay otra vez las condiciones, pues ellos reviven, ¿no? Son, vaya, increíbles. Cuando escucho de que los superhéroes se les ponen que el Spider-Man, que el Batman, que todos estos, no saben nada. El mero bueno es el tardígrado. Debería de haber una cruz ahí entre el ser humano y el tardígrado para ser tardígrado man, y ese sería el superhéroe. No, Superman. Es extraterrestre aparte, ni es de la Tierra. ¿Vale? Entonces, hay diferentes componentes del fitness, entre los que podemos resaltar precisamente, por un lado, la viabilidad, la supervivencia cigótica y la tasa de desarrollo, o sea, qué tanto se puede reproducir una especie con respecto al resto de la población, y estos individuos, cuáles son los que sobreviven. Por ejemplo, en el caso de los perritos, ya saben, pueden tener, no sé, camadas de 12, 15 perritos, pero de esos perritos no sobreviven 8. Pues eso, la tasa de desarrollo y la supervivencia de la especie con respecto a los demás individuos. Puede hacer caso de que en una raza de perritos, pues sí sobrevivan todos. Si entre más perritos, pues más fácilmente se pueden reproducir. Entre menos perritos, pues va a ser un poco más difícil. También, en cuanto a la selección sexual, aquí ya habíamos hablado de que cuando se hacía la transferencia pagnítica, pues era al azar, no se veían características, pero aquí sí hay una selección sexual, dependiendo de, por ejemplo, de nada sirve a un individuo del rasgo masculino tener las mejores características de una especie si no tiene la virilidad para transmitir la secuencia de este gen. O sea, por favor, es lo que luego pasa mucho en el ser humano. O sea, piensan que por estar bien, tener una constitución atlética, musculosa y demás, pues se van a poder reproducir, y al contrario, luego muchas veces atrofian las células sexuales, las gónadas, precisamente por el exceso de ejercicio, por el consumo de suplementos y demás. Entonces, mucho cuidado allí. Y la elección de la hembra también, si no pueden ser fecundadas, pues de nada va a servir que tengan las mejores características y al final no pueden hacer la transmisión. También la selección gamética, conducción meiótica, autocompatibilidad, unión no al azar, o sea,
cuestiones más de tipo interno que de tipo externo. Y finalmente la fecundidad, la producción de huevos, semillas y la producción de esperma o polen. Entre más fácilmente puedan producir cualquiera de estas gametas para la reproducción sexual, pues más fácilmente. Por eso luego, para medir la tasa de fecundidad de un hombre, por ejemplo, se hace el conteo de espermas. A una muy menor cantidad de esperma, pues va a ser más difícil que ese hombre sea fértil, ¿no? Igual las mujeres, si no tiene una correcta disposición para la producción de óvulos, pues tampoco va a ser fértil. Entonces, mucho cuidado allí. Al final de cuentas, pues de nada sirve tener todos estos fitness si no se puede transmitir. Entonces, si hay variabilidad y si el carácter está asociado al fitness, también debemos de suponer que el carácter se transmite en generaciones. Y va a haber esta transferencia a lo largo de generación en generación, siempre y cuando, pues sí se den las condiciones para que ocurra todo este tipo de cuestiones. Entonces, de nada sirve que un individuo, digamos, esté súper adaptado si no puede transmitir estas condiciones a su descendencia, ¿sale? Entonces, la distribución de frecuencias de carácter variará entre las clases de edades o entre etapas del ciclo vital. Si la población no está en equilibrio, entonces la distribución de frecuencias variará entre generaciones. Mucho cuidado allí, ¿vale? Entonces, ahora, volvemos a esta foto, la que habíamos visto anteriormente de este rebaño de ñus. Si no existen condiciones que modifiquen el ambiente, si no existen condiciones que trastornen la forma en que se ha estado desarrollando esta especie a lo largo del tiempo en esta región específica, seguirán apareciendo individuos sin una variabilidad genotípica característica, ¿vale? Pero si llegase a darse el caso de que exista, por ejemplo, una hambruna muy grande, podría pasar que los individuos que se supone que están mejor adaptados, los más fuertes, los más grandes, sean los primeros en caer. ¿Por qué? Porque necesitarán una gran cantidad de alimento, a diferencia de otros individuos que no necesitan de tal condición para la supervivencia. Entonces, luego muchas veces pensamos que el individuo más fuerte, más rápido, más veloz, con mejor complexión, pues es el que se adapta mejor, y no necesariamente. A lo mejor el flaquito, dependiendo de que es una época hambruna y demás, pues es el que se adapta. Después pueden volver a retomarse las nuevas condiciones, ahora habrá más alimento y demás. Entonces, de esos flaquitos, los más fuertecitos sean los que sobreviven, y ahí van transmitiendo. Y ahí se va viendo la variabilidad genética con respecto a la población en general, dependiendo de las condiciones. Aquí viene una tabla de frecuencias, la direccional, normalizadora, disruptiva y neutral, en donde se observa la evolución de una cierta especie con respecto al tiempo, sobre todo, ¿de acuerdo? O cómo se va viendo el fitness, o sea, cómo se va modificando el tamaño del cuerpo, de alguna u otra forma en cuanto a la frecuencia del fitness, ¿sale? Entonces, va a ser una sola dirección, direccional, ya sea que sube o que baja, normalizadora, que después de un cierto tiempo se estabiliza en un punto, la disruptiva, que sube y que sube y baja con las condiciones, como ya lo vimos con lo de los ñus, o que se permanezca neutral, que al no haber variabilidad o al no haber cambio, pues se va a mantener exactamente igual a lo largo del tiempo, que es lo que ha ocurrido en algunas especies. Por ejemplo, en el caso de los reptiles, hay reptiles que se han mantenido neutrales a lo largo de no solamente cientos, sino de miles de años. Tortugas, caimanes, etcétera, se han mantenido en esta neutralidad de la variación genotípica, mientras que otras especies sí están brinque, salte de un lado al otro, ¿vale? Entonces, la selección natural utiliza un modelo básico en donde, al final de cuentas, volvemos a la genética mendeliana de la transmisión de los caracteres fenotípicos. Aquí ya no estamos hablando tanto de dominancia y recesividad, sino de los dos alelos de un gen que produce una cierta característica o un gen que produce otra característica diferente. No vamos a entrar tanto en detalle como les había mencionado en la parte del cálculo matemático de esto, pero sí lo vamos a analizar. Hablamos de las frecuencias genotípicas para cada uno de los diferentes genotipos observados, las homocigotas dominantes, homocigotas recesivas y las heterocigóticas. Calculamos la frecuencia génica, como la habíamos visto en la tabla anteriormente, para el primer alelo y para el segundo. Luego, de una vez que calculamos las frecuencias genotípicas esperadas para cada uno de ellos, pues simplemente hacemos un ajuste estadístico para encontrar el modelo de regresión lineal. Entonces tenemos este ajuste del fitness, o sea, de la capacidad de adaptación para un individuo, va del 0 al 1, va a ser lo que llamamos al S con un coeficiente de selección.
Entre mayor sea el coeficiente de selección, pues va a permitir que una cierta característica sea más fácilmente heredable con respecto a la otra. Y el fitness, pues simplemente será 1 menos el coeficiente de selección. Va a ir variando con respecto a las características de cada una de las especies. Va a haber un cambio de frecuencias y llegará al punto en que si ambos son iguales, la diferencial entre el ajuste del cambio del equilibrio entre uno y otro, pues no pase nada, se sigue manteniendo, pero si hay un desbalance entre la presencia génica de una característica alélica a otra, en ese caso, entonces sí habrá que ajustar, sobre todo en cómo va a transmitirse la herencia al resto de la población. ¿Vale? A ver el chat, ¿quién dice por ahí algo? Desactivar. Pero yo no he oído ruido, bueno, ahorita lo checo. Entonces, en el caso del fitness, pues sí tenemos que incluir ahora esta parte para hacer un análisis más puntual de esta característica que de la selección natural se está manteniendo de generación en generación. Entonces, ahora vamos a incluir en la tabla un nuevo concepto en cuanto a la frecuencia, las normales, ya teníamos el genotipo y ahora aparece el fitness. Y va a haber unas nuevas frecuencias ajustadas dependiendo de la selección natural, o sea, frecuencias ajustadas con respecto al fitness. ¿Vale? Entonces, nada mejor que un ejemplo para ver esto. Entonces, por selección, el fitness se maximiza, normalmente tiende a 1. En este caso, retomando, el fitness, recuerden que es una medida de la capacidad de un individuo para sobrevivir y reproducirse. Es un concepto relativo, ya que el éxito evolutivo de un individuo no está determinado por su fitness absoluto, sino por el relativo en comparación con el fitness de los demás individuos. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a tomar la tabla. En este caso, hablamos de una probabilidad de supervivencia de la adaptación con respecto a la frecuencia de un fitness. Entonces, aquí es donde está en la tabla, vean. Le vamos a restar este coeficiente de supervivencia y ahora las nuevas frecuencias, vamos a tener P de la homocigótica, va a pasar igual, la heterocigótica igual, no le pasa nada porque es simplemente multiplicar este por este, da este, y este por este, da este. Pero en el caso del alelo recesivo, vean, a este sí le tengo que restar un cierto porcentaje de supervivencia, o sea, va a haber una disminución en el caso de la supervivencia del gen recesivo. Y al final, la nueva frecuencia relativa pues va a estar ajustada con respecto a la totalidad de los individuos que está presente con este nuevo fitness. ¿Vale? Que hay un ejemplo numérico. Vean, aquí tenemos tres alelos, la homocigota dominante, la heterocigótica y la homocigótica recesiva. Ojo aquí, vean. Ya les dije que aquí estamos hablando de poblaciones reales, no de poblaciones ideales mendelianas. Aquí solamente tengo en una población un individuo con características dominantes, de homocigota dominante, 18 individuos heterocigóticos, dominante recesivo, y 81 individuos con homocigota recesiva. ¿Vale? Entonces su frecuencia, pues ya saben, en este caso la suma es de 100, simplemente es dividir cada uno de estos entre 100 y obtengo su frecuencia directa. 0.1, 0.18 o 0.81, ¿sale? Entonces la frecuencia, recuerden, es cada una de las frecuencias entre el total de individuos de una población. Ahora bien, debo de ajustar un fitness. En este caso, el fitness que debe de ser ajustado es el de hacer la división para, en el caso de la homocigota dominante, un medio entre, el D, que sería este valor que yo tengo aquí, del dominante, entre un medio del que tengo yo acá, ¿de acuerdo? Y listo. En este caso, la frecuencia, pues la debo de cambiar con 0.09. Entonces, el fitness ajustado para el gen dominante, que es el que va a sobrevivir sí o sí, es 1, también para el heterocigótico es 1, pero para el homocigótico recesivo va a ser ahora de 0.9. Va a disminuir la frecuencia de supervivencia para este alelo. Pues cuando multiplico 1 por 1, me da 1. Recuerden que en este caso el cálculo es este por el fitness que tengo yo acá, para obtener este resultado de aquí. Entonces, 1 por 1, 1. Luego 18 por 1
me da 18. Y ahora tengo que multiplicar esta frecuencia, digo esta frecuencia absoluta del recesivo con este de acá, ¿vale? Y en este caso, vean, ahora solamente voy a tener una tasa de supervivencia del gen recesivo del 73%, de 73 individuos de la especie que a lo mejor son los que van a sobrevivir con esta característica recesiva. Entonces, la nueva frecuencia relativa, aquí recuerden que era 1 más 18, 19 más 81, acá daba 100. ¿Vale? Pero ahora con el nuevo ajuste del fitness para el recesivo, tengo que hacer la suma, 18 más 73, en este caso me va a dar ahora una nueva tasa de individuos de la población, ya no de 100, sino de 92. ¿Sale? Y entre eso tengo que dividir el valor de esto. Vean, la frecuencia relativa aquí no varía mucho, es 1 entre 92, me da de 0.01. 18 entre 92, aquí sube. Vean, aquí anteriormente era 0.18, aquí ahora es 0.20. Y en este caso, para el gen recesivo, el 73 entre 92, ahora me da de 79, que reduce con respecto al del 81. Entonces, al final de cuentas, tiene que volver a sumar 100, de 1 más bien. Es 0.01 más 0.20 más 79, pues me da el 1 o el 100%, ¿sale? De la frecuencia. Entonces, aquí yo tengo que establecer, en este caso, esta característica del fitness para asignarle un valor numérico a un cierto rasgo característico, ¿de acuerdo? Entonces, los individuos de una especie van a sobrevivir más fácilmente siempre y cuando tengan un mayor fitness o su coeficiente de supervivencia sea menor, ¿de acuerdo? 1 menos el coeficiente de supervivencia es por lo que tengo que multiplicar aquí. Aquí el coeficiente de supervivencia es de 0.1, ¿vale? Si fuera un coeficiente de supervivencia más grande, pues entonces se va reduciendo este número. Y recuerden que no solamente tiene que ser relativo a un gen, por este caso el dominante, también puede ser relativo a el ajuste del fitness de aquí, ¿vale? O incluso al ajuste de la heterocigótica. Ah, miren, no sabía que le podía cambiar el color. Todos los días aprende algo nuevo. Puede ser a la heterocigótica, puede ser a la dominante o puede ser a la recesiva. Algo tarde, ¿no? Que haya descubierto yo esto de los colores, pero bueno. ¿Vale? Entonces, lo mismo ahora puede ser que no solamente sea para la... Vean, aquí hay una para el recesivo, aquí hay para uno del heterocigótico y hay uno para el dominante. Entonces, cualquier condición puede ajustar a la variación. Vean, aquí utilizan varios coeficientes. Este ejercicio normalmente se los ponía yo en clase, pero no va a dar tiempo. ¿Qué es lo que ocurría? Les pedía que tomaran una población característica, que hicieran la tablita, que hicieran los cálculos. Era bien bonito, pero pues ahorita no se va a poder, porque ya no nos da tiempo para empezar. Entonces, si ustedes quieren hacerlo, hagan un ejemplo como este. ¿De acuerdo? Cambien la población, cambien el valor genético, el valor del coeficiente de supervivencia del fitness. Entonces, recuerden aquí, tiene que ser un número entre 0 y 1. Si le ponen 0, eso quiere decir que ninguno de los individuos de esa especie va a sobrevivir, porque cuando multipliquen el valor de la frecuencia por ese individuo, pues, volverá a 0. ¿De acuerdo? Entonces están hablando de que tiene una tasa de coeficiente de supervivencia de 0, entonces se van a morir todos. No lo hagan, ¿no? Pobrecitos. Entonces, borrar. Entonces, también tenemos el caso de polimorfismos y los modelos de selección equilibradora. Entonces, los mecanismos estudiados hasta acá nos muestran que la selección tendería a neutralizar la variación originada por la mutación, que va a establecer un equilibrio, o eventualmente por el flujo génico, estabilizando la constitución del reservorio, favoreciendo la fijación de los alelos que dotan a los genotipos de mayor valor adaptativo. Ahora bien, los ambientes naturales son espacial y temporalmente heterogéneos, de modo que es posible inferir, siguiendo el argumento deductivo, que deben existir mecanismos que conducen al mantenimiento de la variación genética. O sea, los individuos se tienen que ir adaptando a las condiciones del medio en el cual se están desarrollando. Esto lo vio Darwin, el polimorfismo, por ejemplo, en su viaje de exploración con el que pues, publicó el libro del origen de las especies, sobre todo en las islas de los Galápagos.
allá en el Océano Pacífico, en donde había, estaba una población aislada de aves, ¿de acuerdo? Y a pesar de que era de la misma especie, tenía una gran variación de polimorfismo en el pico. Entonces, los picos se fueron adaptando dependiendo para qué se usaba el pico, si para perforar, si para comer frutas, si para comer semillas, para comer animales más pequeños, etcétera, etcétera. Entonces, hubo una variación para la adaptación del polimorfismo dependiendo de las condiciones y las características en las cuales se desarrollaban estos individuos. Entonces, el polimorfismo como tal es la presencia en una misma localidad de una o más variantes discontinuas de una misma especie, en proporciones tales que la frecuencia de la más rara no puede explicarse por una mutación recurrente. Entonces, dirían, ¿por qué un individuo de una especie tiene un pico de 1 centímetro y de la misma especie otro tiene un pico de 8 o 9 centímetros? Parecería una nueva especie, una especie completamente diferente, pero no, simplemente ocurre un polimorfismo en proporciones para esto. Entonces, aquí vienen unos ejemplos de polimorfismo, no vamos a ver tan a detalle. Y tenemos que hablar de los modelos de la selección equilibradora, en donde siempre va a haber una ventaja de los heterocigóticos. Va a haber más individuos que tengan genes dominantes y recesivos que líneas puras dominantes o líneas puras recesivas. Va a haber una variación especial o temporal de los coeficientes del fitness. A lo largo del tiempo va a irse cambiando, a lo mejor se adapta mejor, otros sobreviven más fácilmente, etcétera, etcétera. Va a haber variación de los coeficientes del fitness a lo largo del ciclo de vida. Por ejemplo, puede ser que individuos de una misma especie tengan una mejor adaptación del fitness durante una cierta temporada o una cierta época de vida, la época de celo, de apareamiento, ¿de acuerdo? Recuerden que pues también hay ciclos de reproducción, etcétera, etcétera, y hay ocasiones en que individuos jóvenes, pues normalmente son los que pueden reproducirse más fácilmente que individuos de una edad más avanzada. Entonces, aguas ahí. También la selección independiente de las frecuencias variará dependiendo de la cantidad de individuos que tengan una cierta población, una población característica con frecuencias genotípicas diferentes. Entonces, siempre va a haber una selección en favor de la heterocigota o del equilibrio heterocigótico. Vean, entonces, aquí le vamos a borrar al gen dominante, siempre va a haber una sustracción, y también al gen recesivo una sustracción de su valor de la frecuencia, pero la heterocigota casi siempre va a tener el mismo valor de 1 con respecto al de las otras, ¿sale? Entonces no va a haber tanta variación con respecto a si es una u otra. Entonces, el equilibrio heterótico lo que hace es que, aunque tengan individuos de una amplia gama de frecuencias alélicas, todos van a tratar de converger a lo largo de una cierta cantidad de generaciones hacia el equilibrio heterótico. Aquí vienen otros ejemplos de los fenotipos y del fitness, y siempre va a haber una carga segregacional con respecto a los individuos de unas ciertas características, que tienen los efectos y los ajustes de cada uno, y ven cómo va a ir variando con respecto a uno u otro, ¿sale? Y finalmente tenemos las variaciones especiales. Si tenemos una población pagmítica, dependiendo de los hábitats en los cuales se esté desarrollando la especie, pues al final de cuentas, los individuos, no importa si están en un hábitat 1, 2 o 3, puede darse el caso en que se puedan seguir reproduciendo sin variación de las cigotas tan características, ¿de acuerdo? O puede darse el caso en que sí hay una variación espacial con respecto a en dónde se están desarrollando las especies. Por ejemplo, en el caso de los insectos, actualmente ya saben que con el calentamiento global hay regiones en donde normalmente no se desarrollaban tanto los insectos por las características climáticas. Ahora ya hay insectos en zonas más al norte del planeta o más al sur también incluso. Entonces, estos insectos pues tienen una adaptación especial para sobrevivir al frío con respecto a la que tienen los insectos del trópico del Ecuador, ¿sale? Y también en cuanto a los modelos de selección equilibradora, tenemos la ventaja de la heterocigota casi siempre. Variación espacial o temporal de los coeficientes del fitness, siempre se va a dar dependiendo de las condiciones. Variación de los coeficientes del fitness a lo largo del ciclo de vida y la selección independiente de las frecuencias. Entonces, por ejemplo, aquí Bateson y Müller, de los que habíamos hablado al principio cuando vimos lo de la historia de la genética, analizaron en cómo individuos de una especie pues tenían variaciones en cuanto a coloración y demás, y que les permitían ir sobreviviendo a lo largo de diferentes etapas del ciclo de vida, ¿vale? A lo mejor es más fácil que sobrevivan los que tienen una coloración no tan llamativa que los que sí la tienen, o los que no la tienen con respecto a los que sí la tienen. O incluso puede
puede ser el caso de que especies tengan, no sé, sean tóxicas durante una parte del ciclo de vida, entonces, mientras son tóxicas, es más fácil que se puedan reproducir. Cuando pierden esa toxicidad, pues ya no se pueden reproducir. ¿Por qué? Porque son consumidas por otras especies predadoras. Entonces, a lo mejor no se pueden reproducir durante etapas tempranas de su ciclo de vida, sino hasta que alcanzan una cierta estabilidad de la relación. ¿Sale? Entonces, mimetismo mulleriano se puede estudiar en regiones características en donde puedo ver qué tanto se pueden ir presentando estas variaciones de una u otra coloración para una especie. ¿Sale? Entonces ahí vienen las variaciones de la coloración con respecto a esto en una región específica. ¿Sale? Y tenemos la selección dependiente de las frecuencias. En el caso del mimetismo batesiano, vean cómo el fitness hace que por un lado puedan decrezca, ¿de acuerdo? Mientras que cuando tengo la forma venenosa, Almorphoisionus, las formas venenosas van a ir sobreviviendo más fácilmente que las formas no venenosas del mimetismo batesiano. O sea, lo que les había dicho del pez en las primeras diapositivas. Si cambia de coloración, a lo mejor el predador piensa que es tóxico y ya no se lo come y sobrevive más fácilmente. O al revés, cambia una coloración que ya no es tan característica y se lo consume más fácilmente. Entonces, digamos que estas adaptaciones o estos cambios evolutivos en las especies pues le permiten una mejor supervivencia o sobrevivencia, de acuerdo a él, dependiendo de las características de la misma. ¿Vale? Y pues, recuerden, este material ya está ahí para que lo tengan, estudien, de ahí salen las preguntas y demás. Entonces, pues nada, ¿qué les digo? Terminamos, vimos hasta donde pudimos, ojalá que hubiéramos tenido más tiempo, pero pues las condiciones así están establecidas y qué hacer. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada, otra vez, las recomendaciones para el examen de mañana. Lo mejor que pueden hacer es hacer su glosario de términos de los dos materiales que tenemos, tanto en la unidad 3 como en la unidad 4, ¿de acuerdo? De allí viene todo, o con que estudien los materiales que vienen allí, pero pues, obviamente si tiene glosario de términos, pues va a ser más fácil que lo puedan resolver. El examen está planteado para resolverse en menos de 20 minutos, selección múltiple, lo mismo del Socrative, va a ser con la misma clave del Socrative de la vez anterior, ¿de acuerdo? Para que no haya variación. Entonces, el diseño del examen, pues nada, va a estar, digamos, relativamente sencillo para esta cuestión. Pues nada, ya, se acabó. Ya, nos queda la última clase de mañana para los que terminen el examen y estén seguros que ya tienen su 100. La calificación la trataré de subir para los que hayan aprobado el mismo jueves por la tarde. En dado caso de que no me dé tiempo, que no haya internet o que ocurra algún catástrofe, sería el viernes, cuando les subiría yo la calificación, ¿sale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y para quienes no estén presentes en el examen, no sé si lo vaya a hacer el viernes. Bueno, la recuperación será el viernes, para quien haya reprobado la unidad 1, que creo que de este grupo creo que nadie, si no mal recuerdo. Y solo que reprobaran esta unidad, tendrán que hacer el examen el viernes. Espero que no. De todas formas, yo aquí tengo que estar a esta hora, por si tienen algún comentario, cualquier cosa, voy a estar aquí el viernes, tengo que grabar para que haya evidencia de que estuvo trabajando y pues nada. Eso sería todo. Por mi parte, ya queda menos de un minuto. Prepárense, no les cuesta mucho tiempo de eso. Ya entreguen las actividades con tiempo para que yo pueda revisar todo y ya tengan las calificaciones. Porque luego si no, me están entregando, por ejemplo, esta semana tareas de la semana pasada y cosas así que pues aguas, échale ganas. Dale, cuídense mucho y seguimos. Nos vemos mañana. Prepárense, por favor, para que no haya sorpresa. Profe, ¿Sí? profe, y por decir con cuántas tareas en estos dos